Imagina que llevas décadas observando el universo en silencio, escuchando el ruido de fondo del cosmos, aprendiendo a distinguir lo normal de lo extraordinario. Y de repente, empiezas a detectar señales que no deberían existir. No hablamos de una sola detección extraña, no de un error puntual. Hablamos de pulsos que aparecen de la nada, duran milésimas de segundo, y desaparecen para siempre. Otras veces, regresan. Desde hace algunos años, los radiotelescopios de todo el mundo están captando emisiones breves, intensas y extremadamente energéticas que llegan desde lugares lejanos del espacio profundo. Señales tan potentes que, durante una fracción de segundo, emiten más energía que galaxias enteras. Y aquí está el primer problema serio. No sabemos qué las produce. Estas señales no siguen patrones claros. No se comportan como nada que hayamos observado antes. Algunas aparecen una sola vez y nunca más. Otras se repiten con ritmos irregulares, como si algo estuviera intentando insistir. Se las conoce como ráfagas rápidas de radio. FRBs. Un nombre técnico para algo profundamente inquietante. Porque según todo lo que sabemos, generar una señal así debería requerir condiciones extremas. Campos magnéticos descomunales. Energías difíciles de concentrar. Procesos que no encajan con facilidad en nuestros modelos. Y, aún así, están ahí. Llegan desde miles de millones de años luz de distancia. Atraviesan galaxias, polvo, gas, y alcanzan nuestros instrumentos con una precisión inquietante. Lo más perturbador no es que existan. Es que no encajan bien con ninguna explicación simple. Cada vez que creemos haber entendido una, aparece otra que rompe la hipótesis. Durante un tiempo, se pensó que todas podían venir de magnetars. Estrellas de neutrones extremadamente densas, con campos magnéticos brutales. Pero entonces, se detectaron señales demasiado energéticas. O demasiado limpias. O demasiado lejanas. Y la explicación empezó a resquebrajarse. Algunas ráfagas parecen provenir de galaxias jóvenes. Otras, de galaxias antiguas. Algunas nacen en regiones activas. Otras, en lugares aparentemente tranquilos. No hay un patrón único. Y eso es lo que inquieta a los científicos de verdad. Porque cuando un fenómeno no sigue una regla clara, no estamos ante una rareza. Estamos ante un problema. A lo largo de este documental vamos a explorar qué son realmente estas señales. Cómo se detectan. Por qué algunas se repiten. Y por qué otras aparecen una sola vez para desaparecer para siempre. Pero hay algo que no voy a explicar todavía. Un detalle que convierte todo este fenómeno en algo aún más perturbador. Porque algunas de estas señales no solo son inexplicables por su origen, sino por cuándo aparecen. Y entender ese detalle cambia por completo la forma en que vemos el silencio del universo. Para entender por qué estas señales inquietan tanto, hay que ponerse en la piel de quienes las detectan. Los radiotelescopios no escuchan voces. Escuchan ruido. Muchísimo ruido. El universo está lleno de emisiones naturales, estrellas, púlsares, galaxias activas, restos de supernovas. Todo emite. Todo deja huella. Durante décadas, los astrónomos aprendieron a reconocer ese fondo. A separar lo normal de lo anómalo. Y por eso, cuando aparecieron las primeras ráfagas rápidas de radio, la reacción inicial fue de escepticismo. Se pensó en interferencias humanas. En fallos técnicos. En errores de calibración. Pero el problema fue que seguían apareciendo. En distintos observatorios. En distintos continentes. Con instrumentos distintos. Demasiada coincidencia para ser un error. Cada ráfaga dura apenas milisegundos. Tan poco tiempo que, si no estás mirando justo en ese instante, la pierdes para siempre. Eso significa algo inquietante. Que durante décadas, estas señales pudieron estar ocurriendo. Y nadie las vio. No porque no existieran, sino porque no sabíamos cómo buscarlas. Cuando los algoritmos mejoraron, cuando los sistemas de detección se volvieron más sensibles, el universo empezó a mostrarlas. Y lo que apareció fue desconcertante. Ráfagas con intensidades imposibles de explicar fácilmente. Señales tan compactas que implican regiones emisoras extremadamente pequeñas. Energía concentrada de una forma que no vemos en procesos normales.
Aquí surge la primera gran tensión. Para que una señal así exista, tiene que originarse en un entorno extremo. No vale cualquier estrella. No vale cualquier explosión. Hablamos de objetos al límite de lo que permite la física. Estrellas de neutrones. Agujeros negros. Campos magnéticos tan intensos que distorsionan la materia. Pero incluso esos escenarios empiezan a quedarse cortos. Porque algunas ráfagas se repiten. Y eso lo cambia todo. Una explosión solo ocurre una vez. Una colisión también. Pero si algo se repite, entonces no es una destrucción puntual. Es un proceso. Un mecanismo que se activa, se apaga. Y vuelve a activarse. Y aquí es donde la comunidad científica empezó a dividirse. Unos defendían que podían ser magnetars jóvenes, extremadamente activos. Otros apuntaban a sistemas binarios exóticos. Algunos incluso a procesos que aún no entendemos bien en plasmas extremos. Pero ninguna explicación cubre todos los casos. Cada hipótesis funciona para unas señales, y falla estrepitosamente para otras. Y eso es lo que convierte este fenómeno en algo tan incómodo. Porque la ciencia tolera bien las excepciones. Lo que no tolera bien es la falta de un patrón claro. Cuantas más FRB se detectan, más evidente se vuelve una cosa. No estamos ante un único fenómeno. Estamos ante una categoría entera de eventos que comparten una señal, pero no necesariamente un origen. Y aquí aparece una idea inquietante. Que el universo está produciendo señales de formas que aún no hemos clasificado. Como si estuviéramos escuchando un idioma del que solo reconocemos una palabra. Y lo más perturbador es esto. Estas señales no vienen de un rincón concreto del cosmos. Vienen de todas partes. No hay una región privilegiada. No hay un foco. Eso significa que no estamos ante una rareza local. Estamos ante algo común a escala cósmica. Y sin embargo, hasta hace muy poco, no sabíamos que existía. Pero todavía no hemos llegado al punto más inquietante. Porque algunas de estas señales no solo son potentes y breves. Algunas parecen afectar al espacio que atraviesan. Y eso nos lleva al siguiente nivel del problema. Cuando una de estas señales atraviesa el espacio, no lo hace en silencio. Deja marcas. No marcas visibles, sino huellas en la forma en que la señal llega hasta nosotros. Los astrónomos pueden analizar cómo una ráfaga rápida de radio se dispersa, cómo se estira, cómo ciertas frecuencias llegan antes que otras. Ese retraso contiene información valiosa. Habla del medio que ha atravesado. Gas. Plasma. Campos magnéticos. Y aquí aparece algo especialmente extraño. Algunas de estas señales llegan extremadamente distorsionadas. Como si hubieran atravesado regiones con campos magnéticos muchísimo más intensos de lo esperado. Campos que no encajan con el entorno donde supuestamente se originaron. En ciertos casos, el grado de polarización de la señal es tan alto, que sugiere condiciones físicas extremas, más propias de entornos cercanos a agujeros negros, o a estrellas de neutrones con campos magnéticos descomunales. Pero lo inquietante no es solo eso. Es que esas condiciones parecen cambiar con el tiempo. Hay ráfagas repetitivas cuya señal se modifica entre una detección y la siguiente. Como si el entorno que las rodea estuviera evolucionando rápidamente. Como si algo alrededor del origen estuviera reorganizándose. Eso descarta explicaciones simples. No estamos ante una fuente estable y tranquila. Estamos ante entornos dinámicos, violentos, difíciles de modelar. Y aún así, esas señales consiguen escapar. Viajan miles de millones de años luz. Atraviesan galaxias enteras. Cruzan regiones donde la materia debería dispersarlas. Pero llegan. Eso implica que su origen no solo es extremo, sino eficiente. Demasiado eficiente. Aquí es donde algunos científicos empezaron a admitir algo incómodo. Que quizá no entendemos bien cómo se comporta la materia y la energía en los entornos más extremos del universo. Las FRBs podrían no ser cosas raras. Podrían ser ventanas. Ventanas a procesos físicos que no podemos recrear en ningún laboratorio. Ventanas a condiciones que solo existen cuando la gravedad, el magnetismo y la densidad se llevan al límite. Y esto abre una posibilidad inquietante.
Que estas señales no sean anomalías, sino mensajes involuntarios del propio universo. No mensajes con intención, sino consecuencias inevitables de procesos que aún no sabemos describir. Cada ráfaga sería entonces una pista. Un destello fugaz que nos dice: aquí ocurre algo que todavía no entiendes. Y cuanto más observamos, más pistas aparecen. Algunas señales se concentran en regiones donde se forman muchas estrellas. Otras parecen surgir de galaxias viejas y tranquilas. Algunas se repiten decenas de veces. Otras solo una. No hay un relato único que lo explique todo. Y eso es exactamente lo que hace que este fenómeno sea tan perturbador. Porque cuando el universo empieza a mostrarnos fenómenos que no se dejan encajar en una sola explicación, no estamos ante un misterio puntual. Estamos ante un límite de nuestro conocimiento. Pero aún hay algo más. Un detalle que convierte estas señales en algo todavía más inquietante. Porque algunas de ellas no solo llegan desde muy lejos, sino desde épocas del universo, en las que, según nuestros modelos, ciertos procesos ni siquiera deberían haber sido posibles. Y entender eso nos lleva al siguiente tramo de esta historia. Cuando los astrónomos consiguen calcular la distancia de algunas de estas señales, aparece otro problema inesperado. Algunas ráfagas rápidas de radio provienen de un universo muy joven, no de miles de millones de años después de su formación, sino de épocas tempranas, cuando muchas de las estructuras actuales aún no existían. Eso significa algo importante: que los procesos capaces de generar estas señales ya estaban activos muy pronto en la historia del cosmos. Y eso no encaja bien con nuestras expectativas. Porque muchos de los escenarios propuestos para explicar las FRBs, magnetars, sistemas binarios extremos, colapsos violentos, requieren tiempo. Tiempo para que las estrellas se formen. Para que evolucionen. Para que alcancen estados extremos. Pero el reloj vuelve a no cuadrar. Estamos viendo señales extremadamente energéticas, en momentos en los que el universo no debería haber tenido tiempo suficiente para producir tantos objetos extremos. Esto recuerda a algo que ya hemos visto antes en cosmología. Cuando el universo empieza a hacer cosas complejas, demasiado pronto. Y aquí surge una sospecha inquietante. ¿Y si estamos subestimando lo rápido que el universo puede generar extremos? ¿Y si, bajo ciertas condiciones, la naturaleza no necesita tanto tiempo como creemos para crear fenómenos violentos y altamente energéticos? Si eso es cierto, entonces las FRBs no solo son un misterio aislado, son otro síntoma. Otro indicio de que el universo temprano fue más activo, más eficiente y más extremo de lo que nuestras teorías asumen. Pero aún hay algo más perturbador. Algunas de estas señales parecen alinearse de formas extrañas. No geométricamente, sino en frecuencia, intensidad y repetición. Como si ciertos entornos del universo fueran especialmente propensos a producirlas. Esto ha llevado a pensar que podría haber regiones cósmicas donde estas señales son más comunes. No porque algo quiera emitirlas, sino porque las condiciones físicas allí hacen inevitable que aparezcan. Zonas donde los campos magnéticos son intensos, donde la materia está comprimida, donde la energía se libera de forma abrupta. El problema es que no siempre podemos ver esos entornos directamente. Solo vemos la señal final. Es como escuchar un golpe en una habitación cerrada, sin poder ver qué lo provocó. Y eso deja mucho espacio para la inquietud. Porque el universo no nos está mostrando el mecanismo, solo el resultado. Y cada resultado parece decir lo mismo. Hay procesos ahí fuera que todavía no sabemos describir bien. A medida que se acumulan detecciones, la idea de una explicación única se debilita. No hay la causa de las FRBs. Hay causas. Plural. Y eso complica enormemente el panorama. Porque ya no estamos buscando una respuesta. Estamos intentando reconstruir un mapa incompleto de fenómenos extremos dispersos por todo el cosmos. Y aquí aparece una reflexión importante. Puede que las FRBs no sean el verdadero misterio. Puede que el verdadero misterio sea todo lo que aún no estamos detectando. Si señales tan potentes han pasado desapercibidas durante tanto tiempo,
¿Qué otros fenómenos están ocurriendo ahora mismo, cruzando el universo, sin que tengamos todavía la capacidad de verlos? Esta pregunta cambia por completo la perspectiva, porque sugiere que el universo puede estar lleno de actividad extrema, y que solo estamos empezando a escucharla. Pero antes de llegar al cierre, tenemos que abordar una última posibilidad, una que muchos científicos evitan mencionar públicamente, no porque sea imposible, sino porque es demasiado fácil de malinterpretar. La idea de que algunas de estas señales no encajan ni siquiera en los escenarios naturales más extremos que conocemos. Y eso nos lleva al tramo más delicado de esta historia. Cuando una explicación natural empieza a estirarse demasiado, ocurre algo curioso en la ciencia. No se abandona de golpe. Se la protege. Y eso es exactamente lo que está pasando con algunas de estas señales. Porque hay un pequeño grupo de FRBs que no encajan bien en ningún escenario conocido, ni siquiera en los más extremos. No porque apunten a algo exótico, sino porque combinan características que no suelen aparecer juntas. Energía extrema, duración brevísima, repetición irregular, y entornos que no parecen lo suficientemente violentos como para producirlas. Esto no significa que no tengan una causa natural. Significa algo más incómodo, que todavía no conocemos todas las formas en que la naturaleza puede comportarse. Y aquí aparece una tensión silenciosa. Por un lado, los científicos saben que introducir explicaciones extraordinarias sin pruebas claras es un error. Por otro, los datos no siempre se dejan encajar en las categorías existentes. Así que ocurre algo intermedio. Se amplían los modelos. Se proponen escenarios híbridos. Se exploran combinaciones de procesos conocidos, llevados al límite. Magnetars interactuando con su entorno. Campos magnéticos retorciéndose de forma caótica. Liberaciones repentinas de energía acumulada durante años. Pero incluso así, algunas señales siguen resistiéndose. No encajan del todo. Siempre queda un resto. Un detalle que sobra, o que falta. Y ese resto es lo que mantiene vivo el misterio. Porque la ciencia no avanza solo cuando encuentra respuestas, sino cuando descubre preguntas que no esperaba hacerse. Las FRBs han obligado a replantear cómo entendemos la emisión de energía en el universo. Han puesto en duda qué tan raros son realmente los fenómenos extremos. Y han dejado claro que el cosmos puede sorprendernos incluso en escalas de tiempo ridículamente cortas. Milisegundos. Eso es lo que dura una ráfaga. Y sin embargo, en ese instante, puede liberarse más energía que la que produce el Sol en días enteros. Eso debería hacernos pensar. Porque significa que el universo no solo opera en escalas enormes y lentas, también actúa de forma brusca, puntual y violenta, como si acumulase tensión, y la liberase de golpe. Y aquí aparece una idea inquietante, que el universo no es tan silencioso como parece, que bajo la apariencia de calma, hay procesos constantes descargando energía de formas que apenas empezamos a detectar. Las FRBs podrían ser solo la punta del iceberg, el primer tipo de señal que hemos aprendido a identificar. Y si eso es cierto, entonces estamos ante un cambio profundo. No en lo que creemos del universo, sino en cómo lo observamos. Durante siglos miramos el cielo. Ahora empezamos a escucharlo. Y cuanto más afinamos el oído, más claro queda que el silencio cósmico no es tan silencioso. Pero antes de cerrar, hay una última reflexión que no podemos evitar. Si el universo produce señales tan potentes, tan breves y tan difíciles de explicar, y lo hace desde todas las direcciones, en todas las épocas, bajo condiciones muy distintas, entonces quizá el error no está en una teoría concreta. Quizá el error ha sido asumir que ya conocíamos los límites de lo posible. Y eso nos lleva directamente al final de este viaje. Porque entender qué significan realmente estas señales no consiste solo en identificar su origen. Consiste en aceptar algo mucho más profundo. Que el universo sigue teniendo formas de hablar, que aún no hemos aprendido a interpretar. A estas alturas, hay algo que resulta evidente. El problema no es que existan señales extrañas. El problema es que existen demasiadas, en demasiados lugares, bajo condiciones demasiado distintas. Eso cambia por completo la lectura. Porque un fenómeno aislado puede explicarse como una rareza.
un error, una excepción. Pero cuando un patrón aparece una y otra vez, el patrón ya no es la señal. El patrón es nuestra falta de comprensión. Las ráfagas rápidas de radio no parecen ser un mensaje. No parecen tener intención. No parecen seguir una lógica simple. Y eso es precisamente lo que las hace inquietantes. Porque nos obligan a aceptar que el universo puede generar fenómenos que no están pensados para ser entendidos fácilmente. Procesos que ocurren porque la física lo permite, no porque encajen en nuestros modelos mentales. Cada nueva detección añade una pieza, pero no construye un dibujo claro. Y eso deja una sensación incómoda. Estamos acumulando datos, pero el relato no termina de cerrarse. Como si estuviéramos viendo sombras proyectadas en una pared, sin poder ver el objeto que las produce. El universo no nos está dando una explicación. Nos está dando indicios. Y los indicios apuntan a lo mismo. Que los entornos más extremos del cosmos son capaces de comportarse de maneras que todavía no sabemos describir con precisión. Esto no significa que haya algo oculto esperando ser descubierto mañana. Significa algo más profundo. Que nuestra imagen del universo sigue siendo provisional. Que cada vez que creemos haber delimitado lo posible, aparece un fenómeno que empuja ese límite un poco más lejos. Las FRBs no nos dicen qué está ocurriendo exactamente, pero sí nos dicen algo muy claro. Que el universo es capaz de concentrar energía, liberarla en instantes ridículamente cortos, y hacerlo a escalas que desafían nuestra intuición. Y si eso ocurre con señales de radio, ¿qué otros procesos extremos estarán ocurriendo ahora mismo, fuera de nuestro alcance instrumental? La historia de la ciencia es clara en este punto. Cada vez que ampliamos nuestra capacidad de observar, descubrimos que el universo era más activo, más complejo y más extraño de lo que pensábamos. Las FRBs son solo el último ejemplo, no el definitivo. Y eso nos obliga a adoptar una postura incómoda pero honesta. Aceptar que estamos en una fase temprana de comprensión de estos fenómenos. Que no hay una respuesta cerrada todavía. Que quizá no la haya durante mucho tiempo. Y lejos de ser frustrante, eso es exactamente lo que hace que este tema sea tan importante. Porque nos recuerda que el universo no es un libro terminado. Es un proceso en curso. Uno que seguimos intentando leer, mientras se escribe a sí mismo. Y con esta idea en mente, queda solo una última reflexión antes de despedirnos. Una reflexión que no pretende cerrar el misterio, sino dejarlo exactamente donde debe estar. Abierto. Antes de seguir avanzando, una pausa breve. Si has llegado hasta aquí, es porque este tema realmente te ha atrapado. Porque no estamos hablando de curiosidades sueltas, sino de un fenómeno real que todavía no entendemos del todo. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y deja un me gusta. Eso ayuda a que YouTube siga mostrando este tipo de documentales largos, tranquilos y profundos, y permite que podamos seguir explorando juntos los misterios que aún no tienen explicación clara. Ahora sí, continuamos. Porque hay algo que todavía no hemos abordado. Y es quizá lo más inquietante de todo. Hasta ahora hemos hablado de señales potentes, breves y difíciles de explicar. Pero no hemos hablado del ritmo al que están apareciendo. Las detecciones de ráfagas rápidas de radio no están disminuyendo. Todo lo contrario. A medida que los instrumentos mejoran, a medida que los algoritmos se vuelven más sensibles, el número de señales detectadas aumenta de forma constante. Esto significa algo importante. Que no estamos agotando un fenómeno raro. Estamos destapando algo que siempre estuvo ahí. Durante décadas, el universo parecía silencioso. Ahora empezamos a sospechar que ese silencio era solo una limitación nuestra. Y eso cambia completamente la perspectiva. Porque si estas señales son tan comunes como empiezan a parecer, entonces el universo está lleno de procesos extremos ocurriendo todo el tiempo, sin que tengamos conciencia de ellos. Explosiones invisibles. Liberaciones repentinas de energía. Eventos que duran milisegundos, pero dejan huellas que viajan miles de millones de años. Aquí surge una idea inquietante. Puede que el universo no sea un lugar tranquilo que ocasionalmente se altera. Puede que sea un sistema constantemente activo,
y que nosotros solo percibamos una pequeña fracción de esa actividad. Las FRBs serían entonces como chasquidos en una tormenta permanente. Breves, intensos, fugaces. Y esto plantea una pregunta incómoda. Si el universo produce señales tan extremas de forma habitual, ¿qué nos dice eso sobre los entornos que las generan? Porque para que algo así ocurra repetidamente, tienen que existir regiones donde la energía se acumula hasta alcanzar niveles difíciles de imaginar. Regiones donde la materia está comprimida al límite, donde los campos magnéticos se retuercen y colapsan, donde pequeñas inestabilidades producen consecuencias enormes. Y aquí aparece un paralelismo inquietante. Muchos de estos entornos extremos se parecen conceptualmente a los que creemos que existían en el universo temprano. Condiciones violentas, densidades altas, energías concentradas. Es como si el universo hubiera conservado pequeños fragmentos de su pasado más extremo, dispersos por el espacio actual. Fragmentos que, de vez en cuando, liberan energía de forma abrupta y nos envían una señal. No un mensaje, una consecuencia. Y cuanto más lo pensamos, más inquietante resulta. Porque significa que el universo no ha dejado atrás del todo su etapa más violenta. Simplemente la ha encapsulado en regiones concretas. Las FRBs podrían ser ecos de ese comportamiento primitivo, recordatorios de que la calma actual no es el estado natural del cosmos, sino una fase. Y aquí llegamos a un punto clave del documental. Porque todo lo que hemos visto hasta ahora nos prepara para una pregunta mucho más profunda. Si el universo es capaz de producir fenómenos tan extremos, tan breves y tan difíciles de explicar, ¿qué otras cosas podrían estar ocurriendo ahora mismo que todavía no sabemos detectar? Esa pregunta nos va a acompañar durante el último tramo de este viaje. Porque a partir de aquí, no vamos a hablar solo de lo que ya sabemos. Vamos a hablar de los límites de lo que podemos percibir. Y eso es donde el misterio se vuelve realmente inquietante. Cuando hablamos de los límites de lo que podemos percibir, hay que entender algo fundamental. El universo no nos muestra todo lo que ocurre. Solo nos muestra lo que somos capaces de detectar. Durante siglos, la astronomía fue puramente visual. Mirábamos el cielo y asumíamos que lo que veíamos era prácticamente todo lo que había. Hoy sabemos que eso era una ilusión. La mayor parte del universo es invisible a nuestros ojos. No emite luz visible. No brilla. No destaca. Y aún así, está ahí. Las ráfagas rápidas de radio son un ejemplo perfecto de esto. No iluminan el cielo. No dejan rastros visibles. No anuncian su llegada. Aparecen durante milisegundos y se van. Si no tienes el instrumento adecuado, en el momento exacto, con la sensibilidad correcta, nunca sabrás qué ocurrieron. Esto plantea una idea inquietante. ¿Cuántos fenómenos han ocurrido en el universo sin que nadie los haya observado jamás? ¿Cuántos procesos extremos han sucedido, han liberado cantidades enormes de energía y han desaparecido sin dejar rastro detectable para nuestras tecnologías actuales? Las FRBs nos obligan a aceptar que el universo no se adapta a nuestras capacidades. Somos nosotros quienes vamos siempre por detrás, intentando ponernos al día. Y esto nos lleva a un punto clave. Cada vez que ampliamos nuestro rango de observación, el universo se vuelve más extraño. Ocurrió cuando empezamos a ver en infrarrojo. Ocurrió cuando empezamos a detectar rayos X. Ocurrió cuando abrimos la ventana de las ondas de radio. Y ahora está ocurriendo de nuevo. Las FRBs no son una anomalía puntual. Son la consecuencia directa de haber afinado nuestro oído cósmico. Como si el universo siempre hubiera estado hablando. Y solo ahora empezáramos a escuchar. Pero aquí aparece una inquietud más profunda. Si el universo está lleno de procesos que ocurren en escalas de tiempo tan cortas, entonces nuestra imagen de un cosmos lento y estable está incompleta. Vivimos rodeados de fenómenos que no percibimos. Procesos que no afectan directamente a nuestra escala humana, pero que definen la naturaleza real del universo.
Esto cambia la forma en que entendemos el silencio cósmico. Quizá el silencio no sea ausencia de actividad. Quizá sea simplemente ausencia de percepción. Y aquí entra en juego algo importante. La tecnología que hoy usamos para detectar estas señales es solo el comienzo. Nuevos radiotelescopios, nuevas redes de detección y nuevos algoritmos están entrando en funcionamiento. Y con ellos, la cantidad de señales detectadas no deja de aumentar. Esto sugiere algo inquietante. Que lo que hoy consideramos extraño podría convertirse mañana en algo cotidiano. No porque deje de ser extremo, sino porque aprendamos a reconocerlo. Pero eso no elimina el misterio. Lo desplaza. Porque cuanto más sabemos, más claro queda que el universo no es un escenario tranquilo, con eventos ocasionales. Es un sistema dinámico, activo, y en muchos sentidos, impredecible. Las FRB son una prueba de ello. Pequeños destellos, que nos recuerdan que el cosmos no está esperando a que lo comprendamos. Y aquí aparece una reflexión importante para este tramo final. Puede que el verdadero error no haya sido no entender estas señales antes. Puede que el error haya sido asumir que el universo debía ser comprensible solo con lo que podíamos ver. A medida que ampliamos nuestros sentidos, descubrimos que la realidad es más rica, más violenta y más extraña de lo que nuestra intuición nos había preparado. Y con esta idea, nos acercamos a la parte final del documental. Porque queda una última pregunta clave. Si el universo está lleno de señales breves, potentes y difíciles de explicar, ¿qué dice eso sobre el tipo de cosmos en el que vivimos? Eso es lo que vamos a abordar a continuación. Cuando empiezas a juntar todas las piezas, surge una sensación difícil de ignorar. Las ráfagas rápidas de radio no son un fallo en el sistema. Son una advertencia silenciosa. No una advertencia de peligro inmediato, sino una advertencia sobre nuestra percepción. Durante mucho tiempo hemos construido una imagen del universo basada en estabilidad, regularidad y continuidad. Un cosmos donde los grandes cambios ocurren lentamente, a lo largo de millones o miles de millones de años. Pero las FRBs rompen esa narrativa. Nos muestran que el universo también actúa en impulsos, en estallidos, en eventos que duran menos de lo que tarda un parpadeo. Y eso cambia algo fundamental, porque significa que el universo no solo evoluciona, también descarga. Acumula energía durante largos periodos, y luego la libera de forma abrupta, sin previo aviso, sin señal anticipada. Esto recuerda a fenómenos que conocemos bien en la Tierra: terremotos, erupciones volcánicas, descargas eléctricas. Durante mucho tiempo todo parece estable, hasta que deja de serlo. El universo podría funcionar de forma parecida, solo que a escalas incomprensiblemente mayores. Las FRB serían entonces los terremotos del cosmos. Eventos raros en un punto concreto, pero inevitables cuando se observa el conjunto. Y aquí aparece una idea inquietante. Si el universo puede liberar tanta energía en tan poco tiempo, ¿qué nos dice eso sobre su equilibrio real? Quizá el cosmos no esté tan perfectamente balanceado como creemos. Quizá esté lleno de tensiones acumuladas, que solo se liberan cuando alcanzan un umbral crítico. Esto explicaría por qué estas señales aparecen en entornos tan distintos. No importa dónde mires. Si las condiciones se dan, la descarga ocurre. Y esto conecta con una reflexión más amplia. Puede que el universo no sea un sistema diseñado para la estabilidad eterna. Puede que la estabilidad sea solo una fase prolongada, entre periodos de reajuste. Las FRBs serían una manifestación local de ese comportamiento. No un colapso global. No un final. Pero sí una pista de cómo funciona realmente el cosmos, cuando se le observa con suficiente sensibilidad. Y aquí está el punto clave. Nada de esto significa que el universo sea hostil o caótico sin control. Significa que es activo. Mucho más activo de lo que nuestras percepciones limitadas nos habían permitido entender. Las FRBs no amenazan nuestra existencia, pero sí desafían nuestra imagen de un universo tranquilo y silencioso.
Nos obligan a aceptar que vivimos en un cosmos donde ocurren eventos extremos constantemente, aunque la mayoría pasen desapercibidos. Y cuanto más lo pensamos, más claro queda que el misterio no está solo en estas señales. El misterio está en todo lo que todavía no hemos aprendido a detectar. Porque si estas ráfagas han existido siempre, y solo ahora empezamos a verlas, es muy probable que haya otros fenómenos, igual de extremos, igual de breves, ocurriendo ahora mismo, sin que tengamos aún la forma de percibirlos. Y eso nos deja ante una idea poderosa. Que nuestra comprensión del universo no está limitada por lo que existe, sino por lo que somos capaces de observar. Las FRB son solo una grieta en esa limitación. Una grieta pequeña, pero suficiente para dejarnos ver que detrás hay mucho más. Y con esta sensación en mente, entramos ya en el tramo final. Porque queda una última reflexión. No sobre señales. No sobre telescopios. Sino sobre qué significa vivir en un universo que nunca está del todo en silencio. Llegados a este punto, hay algo que ya no podemos ignorar. Las señales no son el verdadero problema. El verdadero problema es lo que revelan sobre el universo. Nos muestran que el cosmos no es un escenario pasivo donde todo ocurre lentamente y de forma predecible. Es un sistema que acumula tensión, energía e inestabilidad, y que, de vez en cuando, las libera de forma abrupta. Durante mucho tiempo, nuestra imagen del universo fue la de un lugar silencioso, casi inmóvil a escala humana. Un fondo tranquilo sobre el que se desarrollaba la historia cósmica. Las ráfagas rápidas de radio rompen esa imagen. Nos obligan a aceptar que incluso ahora, incluso en esta época aparentemente estable, el universo está lleno de eventos extremos ocurriendo constantemente. No los vemos, no los oímos, pero están ahí. Y eso cambia algo profundo, porque significa que el silencio del cosmos no es real. Es una ilusión creada por nuestros límites. Vivimos inmersos en un universo activo, dinámico, lleno de procesos que se desarrollan fuera de nuestra percepción directa. Procesos que no están pensados para ser observados. Que no avisan. Que simplemente ocurren. Las FRBs son solo una pequeña muestra de eso. Un recordatorio de que nuestra imagen del cosmos siempre va por detrás de la realidad. Y aquí aparece una reflexión incómoda. Si el universo puede sorprendernos con fenómenos tan extremos y breves, ¿qué nos dice eso sobre nuestra confianza en comprenderlo por completo? Tal vez el error no sea no tener aún todas las respuestas. Tal vez el error sea pensar que alguna vez las tendremos todas. El cosmos no tiene la obligación de ser completamente descifrable. No tiene por qué ajustarse a nuestras expectativas de orden y simplicidad. Las señales que estamos detectando no vienen a explicarnos nada. Vienen a recordarnos algo. Que el universo no está hecho a nuestra medida. Que incluso con la tecnología más avanzada, solo accedemos a una parte de lo que ocurre realmente. Y sin embargo seguimos mirando. Seguimos escuchando. Seguimos intentando entender. Porque en ese intento está algo profundamente humano. Las FRBs no son un mensaje dirigido a nosotros. Pero sí funcionan como una llamada de atención. Una llamada que nos dice que el cosmos es más vasto, más activo y más extraño de lo que nuestras narrativas cómodas nos habían hecho creer. Y ahora, con todo esto en mente, solo queda una última reflexión. Una que no pretende cerrar el misterio, sino dejarlo exactamente donde debe estar. En el límite entre lo que creemos entender y todo lo que aún permanece fuera de nuestro alcance. Ahí es donde vamos a terminar este viaje. Y ahora sí, llegamos al final. Hoy no hemos descubierto una explicación definitiva para estas señales. No hemos señalado una causa única ni hemos cerrado el misterio. Y eso no es un fracaso. Es exactamente el punto en el que se encuentra la ciencia ahora mismo. Las ráfagas rápidas de radio no son una anécdota, ni una curiosidad pasajera. Son una prueba de que el universo sigue siendo capaz de sorprendernos, incluso en aspectos que creíamos tener bajo control. Nos recuerdan que el cosmos no está quieto, que no es un fondo silencioso y estable, sino un sistema activo,
lleno de procesos extremos ocurriendo constantemente fuera de nuestra percepción. Durante décadas estas señales existieron sin que nadie las detectara. Hoy empezamos a escucharlas. Y mañana, con instrumentos aún más sensibles, es muy probable que descubramos muchas más cosas que ahora mismo ni siquiera imaginamos. Quizá dentro de unos años entendamos qué las produce, quizá descubramos que hay varios mecanismos distintos detrás de ellas, o quizá tengamos que aceptar que algunos procesos del universo son, por naturaleza, difíciles de describir por completo. Sea cual sea la respuesta, lo importante es lo que estas señales ya nos han enseñado: que el silencio del universo no es absoluto, que bajo la apariencia de calma, el cosmos está lleno de actividad, energía y cambio. Si este documental te ha hecho mirar el universo de otra forma, si te ha generado preguntas o inquietud, te invito a suscribirte al canal, a dejar tu me gusta, y a compartir este vídeo con alguien que también sienta curiosidad por los grandes misterios del cosmos. Aquí, en Universo Nocturno, seguiremos escuchando lo que el universo nos muestra, y lo que todavía se resiste a ser entendido. Gracias por acompañarme hasta el final. Buenas noches.